el día de hoy vamos a hacer ejercicios relacionados con los últimos temas que hemos visto. Y el primer problema que les traigo es este de las proyecciones de Newman. Si se recuerdan, habíamos dicho que los alcanos, al solo tener enlaces sencillos, pues estos enlaces tienen libertad de movimiento y se puede rotar a lo largo de un enlace sencillo, y de esa forma entonces podíamos hablar de diferentes conformaciones. Habíamos mencionado que hay, las proyecciones de Newman no son las únicas formas de representar los conformeros, pero son las que hemos decidido que vamos a considerar nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante recordar acerca de las proyecciones de Newman? Es que decimos que las hacemos mirando la molécula a lo largo de un enlace, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues el ojo, ¿verdad? Diríamos que está viendo la molécula a lo largo de este enlace entre este carbono y este que tenemos acá, ¿verdad? Y en las proyecciones de Newman mencionábamos que representamos pues únicamente a esos dos carbonos, ¿verdad? Que son a los largos de los cuales nosotros estamos viendo la molécula. Y habíamos dicho que este carbono, que es la unión de estas tres líneas y que habíamos mencionado, ¿verdad? Que lo podemos ver como una Y, representa el carbono de enfrente, es decir, el primer carbono que estamos viendo. Y luego este círculo que rodea, dijéramos, a este carbono, es este carbono que está en la parte posterior, ¿verdad? Y luego, pues, deberemos de representar mediante estos enlaces, ¿verdad? Que ya decíamos, este carbono pues está unido a este carbono de atrás. Este es el único enlace que dijéramos no se representa porque estamos viendo la molécula a lo largo de este enlace. Pero sí representamos los otros tres enlaces, ¿verdad? Que son estos que podemos ver aquí, que conforman la Y. Y luego estos otros tres que salen del carbono posterior. Entonces aquí la pregunta es que ustedes seleccionen cuál sería una proyección de Newman correcta para este compuesto que tenemos aquí, ¿verdad? Que sería el 2,2 dibromobutano. Se los voy a dejar un par de minutos para que observen estas cuatro representaciones y ustedes me digan cuál es la que creen que es una proyección de Newman correcta para ese compuesto. Lick entre el carbono 2 y 3, ¿verdad? Sí, es porque el ángulo, o sea, este ojo es el que nos está dando la idea, ¿verdad? Y la flecha, que lo estamos viendo aquí. Entonces lo que tenemos que fijarnos es a qué está unido este carbono y a qué está unido este otro carbono, ¿verdad? Y ver cuál de estas proyecciones realmente pues representa a esta, ¿verdad? Porque recordemos que la molécula no la cambiamos, sino que solo es que la estamos viendo a lo largo de un enlace y que lo representamos de esta forma, ¿verdad? Entonces, bien, ¿sería el inciso A una proyección de Newman correcta para este compuesto? No. No. No, Lick. ¿Por qué no? ¿Qué les da la indicación de que no sería A? Porque los dos bromos están conectados con el carbono 2 y el bromo está, bueno, un bromo está conectado con el carbono 3. Muy bien, ese es el hecho, ¿verdad? Aquí, cuando vemos la estructura, hay un solo carbono que está unido a los dos bromos y es el carbono 2. Y aquí, cuando nosotros vemos esta estructura o esta proyección de Newman para el inciso A, aunque es una proyección de Newman,
no representa a este compuesto porque, como ya mencionaba Melvin, el carbono 1 está unido al bromo, pero, perdón, el carbono 2 está unido a un bromo, pero también nos dicen aquí que el carbono 3 está unido a un bromo y eso no es lo que tenemos en nuestra estructura, ¿verdad? Entonces, por eso, este inciso A no sería una proyección de Newman para este compuesto. ¿Sería B una proyección de Newman para este compuesto? ¿Sí o no? No. No, Eli. No. ¿Por qué? No tenemos el mismo caso parecido al A, porque los dos bromos tampoco los tienen en el mismo Muy carbono. bien. El inciso B es semejante a la, ¿verdad? Porque tenemos un bromo unido al carbono 2 y otro bromo que está unido al carbono 3. Entonces aquí ya vimos, los dos bromos están unidos a un mismo carbono. Sería este inciso C una proyección de Newman correcta para este compuesto. Esta sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? Porque aquí este carbono 2 tendríamos que estar todos de acuerdo. Está unido a un grupo metil, que es este que vemos acá, y está unido a dos bromos. Entonces, si nosotros nos fijamos en este carbono 2, está unido a dos bromos y a un grupo metil. Luego el carbono 3, que es este que tenemos aquí atrás, también está unido a un grupo metil y aunque no lo vemos, pues sabemos que está formando 4 enlaces, no solo estos dos que vemos aquí. Entonces esos otros 2 enlaces deberán de ser con hidrógenos, que son los que vemos acá, ¿verdad? Y tendríamos que estar de acuerdo que la del inciso D no es correcta, por eso que acabamos de explicar ahorita, ¿verdad? Este carbono 3 está unido a un grupo metil, porque aquí no solo es fijarnos en los bromos, ¿verdad? Porque aquí sí vemos que los dos bromos están unidos al carbono 2, pero nos están diciendo que el carbono 3 está unido a 3 hidrógenos, y no es cierto que esté unido a 3 hidrógenos, porque este carbono 3 está unido también a este grupo metil, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta correcta, pues sería el inciso C, ¿verdad? Si se recuerdan, perdón, habíamos mencionado que los ejercicios que íbamos a hacer hoy eran ejercicios así tipo examen, ¿verdad? Entonces esta pues podría ser una pregunta así, ¿verdad? Que se les esté pidiendo que vean una molécula a lo largo de un enlace entre dos carbonos y que ustedes escojan cuál sería la proyección correcta. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? No, Lid. No, solo que dice Sebastián que lo dejen entrar. Ah, ok. Sí, es que ese es el problema cuando ya se conectan bastante. Bueno, no hay preguntas, ¿verdad? Bien, entonces pasaríamos a los otros ejercicios, ¿verdad? Que pues habíamos visto lo que era la nomenclatura de los alcanos de cadenas abiertas y habíamos también considerado la semana anterior los cicloalcanos, pero no habíamos hecho bastantes ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer hoy estos. Entonces el problema dice así, ¿verdad? Nombre cada una de las siguientes estructuras y aquí tenemos pues 6 estructuras, ¿verdad? Que vamos a considerar. Vamos a utilizar una pizarra para poderlos nombrar. Bien, entonces habíamos mencionado que en las reglas de nomenclatura de los cicloalcanos, lo que tenemos que pues es identificar, ¿verdad? Igual que para los alcanos, la cadena continua de mayor número de átomos de carbono. En este caso decíamos que la regla número 2, que era numerar por el extremo más próximo al sustituyente, pues no se cumple porque los ciclos no tienen extremos, pero esa regla se sustituye por el hecho de dar, ¿verdad?, a los sustituyentes las menores numeraciones posibles. Y la regla número 3, pues se sigue cumpliendo, ¿verdad?, que los sustituyentes
se nombran por orden alfabético. Y habíamos mencionado que cuando el ciclo solamente tiene un sustituyente, pues asumimos que ese sustituyente está en la posición 1 y que podemos obviar el escribir ese número 1. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Recordando esto para el inciso A. Para este, siguiendo estas reglas que acabamos de mencionar, ¿cuál sería el nombre? ¿Cómo se llamaría el ciclo? Entonces sería ciclo hexano. Sería un bromo ciclo hexano. No, porque era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? En este caso, Bromo en el no. que solo hay un sustituyente, se puede omitir el 1 porque asumimos que ese único sustituyente deberá de estar en la posición 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, el compuesto solamente se llamaría bromo ciclohexano, ¿verdad? Es decir, no necesitamos escribir okay. el numeral 1. Bueno, en el inciso 2, si se recuerdan, habíamos mencionado, ¿verdad? Otro caso, y es el hecho de cuando nosotros no podemos darle un nombre común a un sustituyente. Y aquí, cuando no podemos darle un nombre común a un sustituyente, lo que podemos hacer es darle prioridad a la cadena que no se puede nombrar como sustituyente y nombrar al ciclo como un sustituyente. Entonces, ¿cuál sería ese nombre para el inciso B? ¿Cuál sería nuestra cadena principal? En el inciso B, de acuerdo con lo que les acabo de mencionar ahorita. Si serían los 5 carbonos del pentano. ¿Tiene un nombre común este grupo alquilo que tenemos acá? Porque en este caso, en el que era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Sí, la cadena, aunque es más corta, no se le puede dar un nombre común, entonces se escoge como sustituyente al grupo alquilo. Entonces la pregunta es, ¿tendrá un nombre común este sustituyente? A ver, los que ya repasaron el capítulo. ¿Tendríamos un nombre común para este sustituyente? ¿Sí o no? Sí, es un isopropil. No, no sería un isopropil porque aquí lo que tenemos es un cloro, ¿verdad? Entonces no, realmente para estos no tenemos un nombre común. Entonces aquí es en estos casos donde les decía yo que podemos seleccionar esta cadena, aunque sea más corta, como la cadena principal, por el hecho de no poder nombrar a este sustituyente alquil, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta cadena sería una cadena de 2 carbonos, ¿verdad? Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2. Estaríamos hablando entonces de un etano que en el carbono 1, si ustedes se fijan, tendríamos un cloro y a esta cadena entonces la nombraríamos como un sustituyente alquil. ¿Cómo nombraríamos a este ciclo? Como alquilo? Se recuerdan, ¿verdad? Sustituimos la terminación ano del alcano por il. Entonces, ¿cómo se llamaría? Esta cadena como un grupo alquil. Si cambiamos la terminación ano del alcano por il. Sería pentilo. Pero ¿cómo? Ciclopentilo, un cloro ciclopentilo. Muy bien. El nombre del compuesto sería 1-cloro
No, perdón, porque antes de la L está la I. Entonces sería 1 ciclopentil, 1 cloroetano, ¿verdad? Que sería nuestra cadena principal, ¿verdad? Entonces la cadena se llamaría ciclohexano, ¿verdad? Entonces, perdón, ciclopentano. Entonces cambiamos la terminación ano por il, y entonces esta cadena cíclica, porque eso es lo que no podemos obviar, ¿verdad? Si ponemos solo pentil, ese nombre no se corresponde o no se correspondería con esta cadena porque esta cadena es un ciclo, entonces tenemos que agregarlo, ¿verdad? Entonces sería el 1 ciclopentil, 1 cloroetano. Bueno, ¿y este inciso C? ¿Cómo se llamaría? ¿Cuántos sustituyentes tenemos? Metilciclopropano. Muy bien, ese sería el nombre, ¿verdad? Sería el metilciclopropano, porque solo tenemos un sustituyente, que sería el grupo metil, ¿verdad? Este que hemos dicho, ¿verdad? Acostumbrarnos a las estructuras lineoangulares, sobre todo en los ciclos. Pues eso, ¿verdad? Los ciclos, de hecho, son una estructura lineoangular, que solo nos representan las líneas. Entonces tendríamos este carbono que representaría a un metil. Muy bien. ¿Y el inciso D? ¿Cómo se llamaría? La cadena principal sería, ¿cómo se llamaría? Un octano. Muy bien, es ciclooctano, ¿verdad? Porque no es una cadena abierta, es un ciclo. Entonces eso tenemos que incluirlo en el nombre, ¿verdad? Sería un ciclooctano. Muy bien. Un bromo 5 yodo, un bromo 5 yodo ciclooctano. Bien, muy bien. Ahí eso era lo que iba, ¿verdad? ¿En qué posiciones estarían los sustituyentes? Pues ahí, como están, bien sea que numeremos por el sentido de la aguja de reloj o contrario, sea que escojamos el bromo o sea que escojamos el yodo como número 1, los sustituyentes estarían en las posiciones 1 y 5, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo les había mencionado que ustedes pueden escoger cualquiera, ¿verdad? O sea que aquí hay dos opciones, que escojan al bromo como posición 1 o que escojan al yodo como posición 1. ¿Cuál fue el que me dijeron? Perdón, ahorita que no lo escuché bien. Un bromo 5 yodo ciclooctano. Ajá, muy bien. Un bromo 5 yodo ciclooctano, ¿verdad? Bien. O sea, aquí sí hay que poner las dos O porque es un ciclooctano. Muy bien. El inciso E, ¿cómo se llamaría? Ciclobutano. Ah, pero no es solo el ciclobutano, ¿verdad? ¿O sí? No. Sería un yodo ciclobutano. No, tampoco. No solo tiene un sustituyente. Un yodo 3-metilciclobutano. Muy bien. Tiene dos sustituyentes, ¿verdad? Uno de los sustituyentes es el yodo y otro de los sustituyentes es este grupo metil, ¿verdad? Entonces, bien. Alguien dijo ahí 1 yodo, ¿verdad? Le dio la posición 1 al yodo. Sí. Bien. Entonces sería el 1 yodo, 3 metil ciclobutano, ¿verdad? Aquí, como les digo yo, es importante que vayamos teniendo presente esto de que esto no es una línea cualquiera, ¿verdad? O sea, que tiene un significado, así como decíamos en este inciso D, ¿verdad? Este representa a un grupo metil. Muy bien. ¿Y el inciso F? ¿Cómo se llamaría? El ciclo. ¿Sería un ciclo qué?
Heptano. Muy bien. Es un cicloheptano que tendría ¿cuántos sustituyentes? 2. 2 sustituyentes, muy bien. ¿Quiénes son esos 2 sustituyentes? Sería el metil. Y un etil. Y un etil. No, es un etil y un metil, ¿verdad? Sí, este sería un carbono y este sería un segundo carbono, ¿verdad? Entonces solamente tiene 2. Un etil, 4 metil, heptano, cicloheptano. ¿Ciclo? Heptano. Heptano, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, si le escuché bien, me dijo que le había dado la posición 1 al metil, ¿verdad? Sí, ¿o no? ¿Al etil? Al etil, ok. Sí. 1 etil, 4 metil, ¿verdad? Entonces, ¿o no? Sí, ¿verdad? 4 metil, cicloheptano. Cicloheptano, ¿verdad? Aquí es bien importante este, que es con esta P, ¿verdad? Que es el cicloheptano. Bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta o si queda claro. Lick, yo la verdad, el B me perdí, creo que me lo vuelve a explicar otra vez. Claro que sí. Bueno, miren, en el B, el problema que tenemos en el B es que a este grupo de acá, a este sustituyente, porque aquí, si usted escoge como cadena principal al ciclo pentano, lo que sucede es que usted tendría que darle un nombre a este sustituyente. Y la pregunta que yo les hacía es si hay un nombre común para este sustituyente, así como por ejemplo aquí tenemos metil y aquí tenemos etil, entonces era en el caso en el que les decía yo, por el hecho de tener, o sea, si no estuviera el cloro, pues sí, ¿verdad? Lo nombraríamos como etil ciclopentano, pero el hecho de que tenga este cloro, ya nosotros a este grupo ya no podemos darle un nombre común. Entonces esta es como una excepción, ¿verdad? A las reglas que mencionábamos. Cuando usted no puede darle a la cadena abierta un nombre común, entonces aunque sea la cadena más corta, como en este caso que decíamos que solo tiene 2 carbonos, como usted no puede darle nombre común a este sustituyente, así como ciclopentil, como metil o como etil, entonces lo que usted escoge es que le da la cadena principal o escoge como cadena principal a este grupo que usted no puede darle un nombre común. Mientras que al ciclo usted sí le puede dar un nombre común porque, como ya decíamos, los grupos alquilos se nombran cambiándole la terminación ano del alcano por il. Y entonces por eso es que en este caso escogemos a esta como la cadena principal. Entonces, como la cadena tiene 2 carbonos, y ya hemos dicho, ¿verdad? Enumeramos por el extremo más próximo a los sustituyentes, por eso decimos que este es el carbono 1, que este es el carbono 2. Y entonces este carbono 1 tiene unido un cloro y también tendría unido un ciclopentil, que sería este. ¿Entiende? Ahora. Sí, ahora sí, Lick. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Ok. Bueno, entonces, bien. Aquí yo quería presentarles esta página para que tengamos presente algo bien importante, ¿verdad? Respecto a los ciclos. Si se recuerdan, la semana pasada yo utilicé estos kits para hacer los modelos, ¿verdad? Y que pudiéramos entender que los ciclos tenían 2 caras. Ustedes, pues, probablemente no tienen, ¿verdad? Esos modelos. Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan visualizar, dijéramos esto. Entonces, esta página, ¿verdad? Nos permite poder ver modelos en 3 dimensiones de los compuestos. Ahí pues ustedes solo aquí, bueno, no sé si se fijaron, se llama molview.org, ese es el nombre de la página, ¿verdad? Entonces ahí ustedes solo no necesitan descargar nada,
sino que ustedes la pueden utilizar en línea, ¿verdad? Y aquí, pues ustedes pueden hacer lo que son los modelos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a retomar algunos de estos que habíamos visto. Vamos a hacer el del metil ciclopropano. Y entonces, bueno, aquí de hecho, si ustedes se fijan, ya están los ciclos, ¿verdad? Entonces, usted coge el triángulo, lo colocamos aquí, ¿verdad? Y este ya es nuestro ciclopropano. Luego decíamos que ese ciclopropano, pues, tenía unido un grupo metil, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es que tomamos un enlace sencillo y lo unimos a este carbono. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, pues, ya hicimos la estructura tal como la tenemos nosotros aquí, ¿verdad? En este inciso C. Pero bueno, lo que quiero que nos sirva es para poder ver el modelo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle clic aquí de 2D a 3D y ahí ya nos hacen el modelo, que es el que está aquí, ¿verdad? Y este es el que quiero que ustedes pues se familiaricen con esto para que podamos tener claro, ¿verdad? Entonces aquí nos aparece de esta forma, pero si usted se coloca con el cursor, con el mouse, usted puede darle vuelta, dijéramos, ¿verdad? Y entonces aquí es donde yo quiero que tengamos claro lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Y entonces aquí, de hecho, esto nos puede servir para repasar lo que hemos dicho de las proyecciones. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí la molécula a lo largo de este enlace, ¿verdad? No a lo ancho, porque aquí estaríamos viendo el enlace a lo ancho, pero cuando hablamos de las proyecciones de Newman, estamos diciendo que lo estamos viendo a lo largo. Y entonces aquí esta era una de las características que decíamos del por qué el ciclopropano es el anillo que está más tensado, que tiene más tensión de anillo, porque decíamos que todos los hidrógenos están eclipsados, y no sé si aquí lo logran ver, ¿verdad? O sea, podemos ver estos dos hidrógenos de aquí enfrente, pero cuando estamos viendo la molécula a lo largo de no podemos ver a estos dos hidrógenos que están aquí atrás, ¿verdad? Y por eso es que decimos que esta es la conformación eclipsada y que en el caso del ciclopropano todos los enlaces están eclipsados. Usted puede seguir dándole vuelta a la molécula. Ahora estaríamos viendo el enlace, la molécula a lo largo de este enlace, ¿verdad? Lo estaríamos viendo a lo largo de y tampoco podemos ver, si ustedes se fijan, al carbono que está ahí atrás, porque el carbono que está ahí atrás está eclipsado. Luego lo otro que les decía yo era que aunque esta es una eclipsada, este hidrógeno es tan chiquito que realmente no puede eclipsar a todo el grupo metil. Entonces sí vemos al grupo metil que está aquí atrás, pero no podemos ver al hidrógeno, ¿verdad? Que está aquí atrás. Entonces, bien, esto es solo para que nos sirva, ¿verdad? Para repasar esto y tener presente lo que ya mencionábamos. Los anillos tienen dos caras, ¿verdad? Esta sería la cara derecha, dijéramos, y esta sería la cara izquierda. O como ya les decía yo, ¿verdad? Si nosotros acostamos el modelo, es decir, si lo ponemos sobre una superficie, entonces tendríamos una cara inferior y tenemos una cara superior, ¿verdad? Entonces tener claro esto, que los ciclos pues tienen estas dos caras que mencionamos, porque ahorita vamos a hacer estructuras, vamos a hacer estructuras a partir de nombres y aquí tenemos que aplicar aquello que habíamos visto de los que son los isómeros cis y trans cuando nos referimos a los ciclos. Entonces recordemos que sí, bueno, en primer lugar hablamos de isomería cis y trans cuando hay dos sustituyentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí que solo tenemos un solo sustituyente, no podemos hablar de isomería cis-trans. Hablamos cuando ya son dos sustituyentes, entonces, por ejemplo, yo aquí, y entonces aquí recordar lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? De las cuñas sólidas y de las cuñas discontinuas y el significado que estas tienen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo adiciono solo otro grupo metil, que era lo que les decía yo, ¿verdad? Aquí ya estaríamos hablando del 1,2 dimetil ciclopropano. Entonces tendríamos que ahora el modelo sería este, ¿verdad? Entonces aquí está nuestro ciclo. Le vamos a dar vuelta. Entonces aquí si ustedes se fijan, no sé si lo logran ver
cuando hablamos del ciclo, entonces, ¿qué podemos ver? Que hay un grupo metil que está en una cara, si ustedes, aquí voy a tratar de ponerlo lo más derecho que pueda para que lo vean, ahí. No sé si lo logran ver, este grupo metil está de esta cara izquierda y este otro grupo metil lo tenemos de la cara derecha, ¿verdad? Entonces, en este caso, o si nosotros lo acostáramos, dijéramos, o lo pusiéramos sobre una mesa, entonces era lo otro que les decía yo, ¿verdad? Un grupo metil estaría en la cara superior, otro grupo metil estaría en la cara inferior. Este entonces recibe específicamente el nombre de trans 1,2 dimetilciclopropano, porque si se recuerdan habíamos dicho el isómero trans es cuando los sustituyentes están en caras opuestas. Si estuvieran en la misma cara, entonces sería el isómero sí, ¿verdad? Para que lo repasemos. Entonces, bueno, aquí ustedes en su tiempo libre, ¿verdad? Pueden hacer todo esto que acabamos de hacer, si ustedes quieren, ¿verdad? Para que se familiaricen con esta visión tridimensional de lo que son los ciclos. Bueno, entonces, ahora sí vamos a continuar. Y el ejercicio siguiente, pues es este, ¿verdad? Represente las siguientes estructuras. Y si el nombre no corresponde con la nomenclatura UPAC, es decir, con las reglas que hemos aprendido, dé el nombre correcto para el compuesto. Ya de este tipo de ejercicios ya habíamos dicho que aunque el nombre esté malo, usted puede llegar a una estructura. Luego usted analiza la estructura y ve si se aplicaron todas las reglas que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer estos 6 ejercicios. Ya solo me voy a salir de acá. Los voy a copiar en nuestra pizarra para que ustedes los puedan también copiar ahí en donde están tomando sus notas. Ay, perdón, volví a hacer el mismo. Perdón. Bueno, entonces aquí tenemos los nombres. Ahí los pueden copiar. Y les voy a dar 2 minutos para que traten de hacerlos ustedes primero por su cuenta y luego pues ya los revisamos. Bien, ¿ya lo hicieron? Uy,
intentando los primeros dos. Bueno, pero bien, podemos ir haciéndolo, pero si ya hicieron los primeros dos, podemos ir avanzando. Entonces, a ver, alguien que ya haya hecho el primero, ¿qué fue lo que hizo? Que nos cuente qué fue lo que hizo. Primero dibujé el ciclo, en este caso era el ciclo hexano. Ajá, entonces, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Muy bien. Entonces, hicimos un ciclo de 6. Entonces, aquí, pues bueno, no sé qué tanto me hicieron caso a lo que les dije la semana pasada de que fuéramos practicando las conformaciones de CIA. Todavía a este nivel podemos, bueno, a este nivel ahorita, ¿verdad? Pero ya para el examen, pues ya vamos a ver, vamos a avanzar luego al siguiente tipo de ejercicio. Ay, no, hoy sí me están quedando particularmente feos estos. Vamos a ver si hay uno. No, solo círculo hay. Bueno, vamos a hacer así, esperando que me quede mejor. Bien, entonces hizo el ciclo de 6. Ajá. Y después. Y luego identifiqué el sustituyente, que era, bueno, el isopropil. Ajá, ¿y cómo es el isopropil? Si es con el lienio angulares, creo que son 2 líneas. Bueno, son 3 carbonos, ¿verdad? Los que hay que representar. 1, 2, y luego el iso que hemos dicho que tiene otro CH3. ¿Así le quedó? Sí. Ok, bueno, entonces estamos correctos, ¿verdad? Esta sería la estructura para el número 1, que sería el isopropil ciclohexano. Bien, ¿alguien ya hizo el número 2? Que nos cuente cómo le quedó. Ya lo hice, Lili. Ok, cuénteme, ¿qué hizo? Bueno, primero, como sabemos que es un ciclo butano, o sea que va a tener 4. Ajá, o sea que hizo un cuadrado, ¿verdad? Sí. Ajá, muy bien. Bueno, ¿Y luego? en la esquina derecha, superior, están los 2 enlaces de metil. Bueno, entonces aquí los podemos representar lineoangulares. Serían 2 líneas, ¿verdad? Sí. Correcto. ¿Los puede poner como CH3? Bueno, vamos a ver. Es decir, puede haberlo dejado así, ¿verdad? Como está. O pudo haberlo hecho así, ¿verdad? Escribir el CH3, pero como ya les he dicho, es importante que nos vayamos acostumbrando con las líneas angulares, ¿verdad? Bien, entonces cualquiera, o esta, o solo dejar las 2 líneas, hubiera estado correcta. Muy bien. Y esta sería la estructura para el 1,1 dimetilciclobutano. Bien. ¿Están correctos los nombres? ¿Sí se siguieron las reglas de la IUPAC para nombrar estos primeros 2? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que sí o que no? Sí. Sí, ¿verdad? Estos están bien nombrados. Muy bien. Ok, a ver, si alguien ya hizo el tercero, el ciclobutil, ciclopentano. Sí. Ajá, cuénteme qué hizo. Dibujar el primer ciclo, que es el pentano, el ciclo pentano. Creo que, no sé, yo creo que es la cadena principal, sí, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cuántos carbonos tendría? 5. 5. Es como una casita, ¿verdad? Bueno, no sé cómo la dibujaron, pero como uno aprendió allá en la escuela a ver como la estructura de una casa. ¿Así? Sí, sí. Ajá, ok. ¿Y ahora? Y bueno, luego dibujé el ciclo butil en la punta de la casa. Ok, bueno, entonces aquí hicimos un enlace. Tuvimos que haber representado un enlace y ese enlace está unido a un cuadrado, ¿verdad? Que sería el ciclobutil. Es como una casa con una bandera, si lo ven así. ¿Así les quedó a todos? ¿O alguien lo hizo diferente? ¿O todavía no habían llegado a hacerlo?
¿Qué dicen, jóvenes? ¿Sí les había quedado así? ¿O no? Sí, así me había quedado. Ok, bien. Bueno, ¿y el cuarto? El ciclopropil propano. Bueno, este ciclobutil ciclopentano está bien nombrado, ¿verdad? ¿O no? Sí, Sí, ¿verdad? Este estaría bien nombrado. Muy bien. ¿Y cuál sería la estructura para este ciclopropil propano? en este caso sí estaría mal escrito, ¿verdad? Pues fíjese que No. no, porque las dos cadenas tienen el mismo tamaño. El ciclopropil tiene 3 carbonos y el propano tiene 3 carbonos. Entonces existe la posibilidad de que lo nombre como un alcano o que lo nombre como un cicloalcano. Porque no hay una cadena que sea de mayor tamaño que la otra. Entonces no, el nombre está correcto. ¿Cómo les quedó la estructura para este ciclopropil propano? Yo hice un triángulo. Ajá, hizo un triángulo, lo voy a hacer por acá. Muy bien. Luego en una esquina Ujú. hice el propano. Que tendría 3 carbonos. 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2 y el carbono 3, ¿verdad? Sí, así. Así le quedó. Muy bien. Sí, Sí. sí, así. Ok. Está bien. Muy bien. Y como ya les explicaba, podemos nombrarlo así o podríamos haberlo nombrado como propil ciclopropano, ¿verdad? Pero como la cadena, las dos cadenas tienen el mismo número de átomos de carbono, se puede nombrar de cualquiera de las dos. Bueno, y alguien ya hizo esta, la quinta, el 1 yodo, 4 cloro ciclohexano. Sí, primero la cadena principal del llevar el ciclohexano. Ajá, ok, el ciclohexano que ya dijimos que tiene 6. Ajá. Ahora. En la punta, por decirlo así, del ciclo, se colocó el yodo y según contándolo como la manecilla del reloj, en la otra punta sería el cloro. Sí, aquí no importa si lo contamos por acá o por acá, siempre esta sería la posición 4, ¿verdad? Entonces tendríamos el cloro. Muy bien. ¿Así les van dando a los demás? ¿O no? ¿Ustedes? ¿Cómo vamos? ¿Todos lo están haciendo? Sí, Ok, bueno. Ahora pues hagamos este último. El 1 etil 2 ciclobutano. Un cuadrado. Ajá, muy bien. Un cuadrado. En una esquina el etil, que son 2 carbonos. Bien. Y entonces aquí sí tendríamos que estar claro que este nombre está malo, ¿verdad usted? Porque este 2 realmente no va ahí, porque solo nos están mencionando a un sustituyente. Y entonces asumimos que ese sustituyente está en la posición 1. Entonces, ni este 2 va, ni tampoco iría este 1, ¿verdad? Sino que este compuesto se llamaría simplemente etil ciclobutano, ¿verdad? Sería el nombre para este, ¿verdad? Etil ciclobutano sería el nombre.
¿O no? Sí, ¿verdad? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? ¿O estamos bien con esto de la nomenclatura? No, no hay preguntas. No, no hay preguntas, le está claro. Ok, bueno. Bien, entonces continuamos, ya casi estamos terminando. Entonces ahora iríamos, ¿verdad? Represente las siguientes estructuras. Ah, no, perdón, ese es el que acabamos de hacer. Perdón, es el último. Ah, no, aquí lo que quería ver, enseñarles era este. Que es otra animación. Estos enlaces a estas dos aplicaciones se las voy a poner en la plataforma. Son lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Igual ya habíamos hecho nosotros, bueno, ya les había hecho yo, perdón, la semana pasada, lo que era la conformación del ciclo hexano. Entonces, nuevamente, por aquello que habíamos mencionado de que ustedes no tienen, este tiene, también lo podríamos haber hecho en la otra que les había presentado antes, pero esta nos va mostrando como paso a paso lo que yo les había hecho en el modelo, ¿verdad? Entonces, si lo vemos así, pareciera que el ciclo fuera plano, aunque ya habíamos dicho que no, ¿verdad? Realmente este ciclo hexano no es plano, porque si fuera plano, todos los enlaces estarían eclipsados y eso desestabiliza. Entonces, en esta aplicación ustedes pueden darle vuelta a la molécula y entonces aquí, si ustedes se fijan, pues esta tiene la ventaja también, ¿verdad? Que la podemos poner. Realmente no están todos los enlaces eclipsados y entonces vemos que efectivamente la molécula no es una molécula plana, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, hay un enlace hacia arriba, perdón, un carbono que está hacia arriba, otro hacia abajo, hacia arriba. Si le vamos dando vuelta hacia abajo y ahí entonces ustedes la pueden ver. Y si se recuerdan, habíamos mencionado también la semana pasada de lo que son los enlaces, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que un enlace está recto, dijéramos, o en posición perpendicular a lo que es el eje del anillo y es la posición axial, ¿verdad? Aquí no me está costando darle vuelta, bajarlo para que lo veamos, quizá aquí, ¿verdad? Este sí se ve mejor. Este que sería nuestro enlace axial y este que sería nuestro enlace ecuatorial, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que estas conformaciones se llamaban conformaciones de CIA, que en el papel las representamos de esta forma y por eso habíamos dicho, ¿verdad?, que tenían que practicar esto. Luego yo les había mencionado cómo pasamos de una conformación de CIA que tiene el reposacabezas del lado izquierdo a una silla que tiene el reposacabezas del lado derecho. Y esto es lo que pueden ver lentamente aquí en esta, ¿verdad? Y es que ustedes si rotan la molécula, entonces no sé si se fijaron, pero el que subió fue este, ¿verdad? Porque era lo que les decía yo, cómo pasamos de una a la otra, bajando los enlaces que están arriba y subiendo los enlaces que estaban abajo. Y eso es lo que quiero que nos fijemos, ¿verdad? Fijémonos en este carbono, que es donde va a ir ocurriendo el cambio. Si usted le rota, entonces aquí, si se fijaron, entonces esta es una nueva conformación, se llama conformación de bote, tiene dos carbonos en las puntas, que son estos que podemos ver aquí arriba, y luego tenemos estos 4 carbonos que no están en el mismo plano, si se fijan, este está un poquito más arriba, este está un poco más abajo. Luego si la seguimos, porque recordemos que decíamos que en el ciclo hexano es el anillo que tiene menos tensión, es donde los enlaces tienen mayor libertad de movimiento. Entonces, por eso decíamos que podíamos subirlos o podíamos bajarlos. Entonces ahora fíjense en este, porque lo que va a ocurrir ahora, bueno, no, perdón, los cambia en todo, ¿verdad? Yo pensé que iba a cambiar este, pero todo el cambio se dio alrededor de este. Entonces, si volvemos a este, fijarse que el carbono lo teníamos arriba. Si lo bajamos, si lo rotamos, entonces ahora lo tenemos abajo. Entonces era lo que les decía, ¿verdad? Este es nuestro reposacabezas, que sería este carbono de acá. Y este sería nuestro reposapiés, que sería este de acá. Si yo regreso a esta, entonces nos lo suben. Y si me voy hacia abajo, entonces si se fijan, fue este
el que bajó. No sé si lo logran ver. Aquí están los dos arriba. Cuando paso a esta, entonces el que bajó fue este, y por eso decimos que el reposacabezas está del lado izquierdo. Luego los dos están arriba. Y luego este es el que baja, ¿verdad? Entonces estas son las conformaciones. Usted las puede agrandar, las puede achicar, las puede rotar, las puede ver a lo largo. Y ahí usted tenerlo claro, ¿verdad? Porque ahora vamos a entrar a estos que ya van siendo, como les había dicho yo, que tenemos que aprender a representarlo, ¿verdad? Entonces represente las siguientes estructuras. Entonces, bien, aquí ya hablamos de lo que son los isómeros, que ya habíamos dicho, ¿verdad? El isómero trans va a ser cuando los sustituyentes estén en caras opuestas, y el isómero cis es cuando los sustituyentes estén en la misma cara. Y luego, lo que ya hemos mencionado, el ciclo hexano no es plano, entonces no lo podemos o no debemos representarlo de esta forma, sino que realmente tenemos que representarlo en su conformación de silla. Entonces aquí, si nos fijamos, era lo que les decía, ¿verdad? Con respecto a un anillo tenemos estas dos caras. Esta cara derecha, dijéramos, y tenemos esta cara izquierda, ¿verdad? Entonces aquí, cuando usted habla de un ciclo hexano, lo habíamos mencionado, ¿verdad? En un ciclo hexano, la mitad de los enlaces, aquí se ve mejor, la mitad de los enlaces son axiales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego la otra mitad son ecuatoriales, 1, 2, 3, 4, 5, y ese que tenemos acá son 6, ¿verdad? Entonces luego fijarnos, algo que ya habíamos visto, ¿verdad? En los ecuatoriales y en los axiales hay uno que está apuntando hacia arriba, por ejemplo aquí lo voy a rotar un poquito más. Este, si ustedes se fijan, este es un axial que está apuntando hacia arriba, perdón, es un ecuatorial que está apuntando hacia arriba, otro ecuatorial que está apuntando hacia abajo, ¿verdad? Luego este hacia arriba, luego este hacia abajo, y lo mismo en el caso de los axiales, ¿verdad? Cuando nosotros nos fijamos en estos que son perpendiculares. Hay uno que apunta hacia arriba, otro que apunta hacia abajo, el siguiente hacia arriba, el siguiente hacia abajo, el siguiente hacia arriba, y el que está aquí atrás hacia abajo, ¿verdad? Porque eso, todo esto lo tenemos que tener presente cuando se nos piden, ¿verdad? Que representemos estas estructuras. Entonces, con este ejercicio terminamos el día de hoy, pero puede ser que nos tome unos 20 minutos quizás ustedes. Pero ya con esto estaríamos listos, dijéramos, ¿verdad? Con la parte práctica de esto. Entonces ahí los pueden ir copiando si quieren. Y luego vamos a ir haciendo las estructuras. Entonces los pueden copiar. Y después lo vamos a hacer. Bueno, esperaría yo que hubieran practicado, ¿verdad? Esto, de lo de las conformaciones, decía, ¿verdad? Cómo hacerlo. Si se recuerdan, ya habíamos dicho, dependiendo de cuál sea su mano más fuerte, ¿verdad? Puede ser que a ustedes se les haga más fácil hacer esto o se les haga más fácil hacer el otro. Ambos son válidos, si se recuerdan, habíamos dicho, es una misma molécula que solo se está girando, ¿verdad? Entonces, como es la misma molécula, usted puede representar de esta forma o de la otra, ¿verdad? Entonces, bien. Y sí es importante que aprendamos, ¿verdad? Yo hoy les voy a hacer trampa porque voy a hacer una y de ahí la voy a ir borrando, ¿verdad? Para hacer, bueno, eso me quedó un poco curva y no tiene que quedar.
Me quedó. No me quedan paralelas. Bueno, esta más o menos, aunque no del todo, pero pareciera que un poco mejor. Esta sí pareciera que estuvieran más paralelas. Ay, pero ahí ya perdí. Todo lo bueno que llevaba lo perdí. Ay, bueno, veremos. Vamos a ver si hoy me sale mejor del otro lado. Bueno, hoy sí que no. Lick, ¿por qué no solo copias una imagen de luego la pegas? Sí, la puedo hacer, pero lo que quería hacer es que tengo que aprender a hacerla en pizarra ustedes, porque si no, imagínense. No, sí les puedo hacer solo copiarla y pegarla, pero yo también tengo que aprender a hacerla en pizarra. Vaya, no me deja pegarla. ¿Dónde me la dejó? No, espérenme. Vamos a ver por qué no me deja. Vamos a ver si la jalo desde acá. Y ahí sí me deja. Sí, ahora sí. Bien. Qué bonito. ¿Ah? Qué gran diferencia, ¿verdad? Sí, normalmente si estuviéramos en la universidad yo les diría que hagan una plantilla. De hecho, la pueden hacer, ¿verdad? De ahí del libro, pensando en el examen para que la hagan más rápido, en un cartoncito. Lo toman y lo pueden hacer. Bueno, entonces bien, aquí solo explicar rápidamente, ¿verdad? Lo que ya habíamos repasado la semana pasada. Como este carbono está apuntando hacia abajo, su enlace axial también va hacia abajo. Lo voy a hacer más grueso para que lo vean mejor. El axial va hacia abajo, ¿verdad? Luego, este carbono, como está hacia arriba, entonces su axial apuntaría hacia arriba. Como este carbono apunta hacia abajo, su axial va hacia abajo. Su axial va hacia arriba. Su axial va hacia abajo. Y su axial va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ya lo que les decía. La mitad de los enlaces son axiales. Luego, los otros son ecuatoriales, ¿verdad? Entonces, aquí, este carbono, ya habíamos dicho, ¿verdad? Tiene dos líneas, que es esta y esta, pero le hace falta este ángulo, ¿verdad? Entonces, el enlace ecuatorial iría paralelo a este que está acá. Este carbono ya tiene el ángulo y tiene este otro. El que le hace falta es este para acá. Y entonces, si su axial va hacia arriba, su ecuatorial va hacia abajo, paralelo con estas dos líneas, ¿verdad? Luego, si este axial va hacia abajo, su ecuatorial va a ir hacia arriba. Entonces, no sé si estamos todos de acuerdo, pero la línea que le hace falta a este carbono es la que va paralela con este. Su axial va hacia arriba, entonces, por lo tanto, su ecuatorial iría hacia abajo. La línea que le hace falta a este carbono es la que va paralela con esta, ¿verdad? Y luego este axial va hacia abajo, entonces su ecuatorial iría hacia arriba
con el ángulo que le hace falta, que sería este ángulo que va paralelo con este, ¿verdad? Entonces la pondríamos aquí. Entonces era lo que les decía. Perdón, me hace falta este. El axial está hacia arriba. El ecuatorial apuntaría hacia abajo y iría con el ángulo de esta línea y de esta que está acá, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver aquí con los enlaces azules, la mitad de los enlaces son axiales, la otra mitad son ecuatoriales. Si los contamos, tenemos un enlace que apunta hacia la cara superior, porque aquí es donde hablamos, ¿verdad? De que los ciclos tienen dos caras, una cara superior y una cara inferior, ¿verdad? Entonces aquí, la cara inferior son ¿qué enlaces? Este enlace que es axial, este que es ecuatorial, este que es axial, este que es ecuatorial, este que es axial y este que es ecuatorial. Estos 6 enlaces están en la cara inferior. ¿Cuáles enlaces están en la cara superior? Este enlace ecuatorial, este enlace axial, este ecuatorial, este axial, este ecuatorial y este axial, porque es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, cuando en el primero nos hablan del trans, entonces trans, tendremos que pensar, pues bueno, se pueden poner el ejemplo tan quizá de moda últimamente, ¿verdad? De las mujeres y de los hombres trans, ¿verdad? Que son una mujer trans, es un hombre, o sea, alguien que nació como hombre, pero que se siente como mujer, ¿verdad? Entonces es una mujer trans, ¿verdad? Entonces aquí es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que son como las dos caras y que las dos caras de por sí son opuestas, ¿verdad? Entonces, bien, aquí usted escoge, lo único que tiene que tener claro es el significado de la palabra trans, que significa que está en dos lados opuestos, ¿verdad? Entonces usted puede poner, y usted entonces aquí, usted escoge cuál es su carbono 1, ¿verdad? Usted puede decir que este es su carbono 1, o este, o este, o este, o este, o este, ¿verdad? Entonces aquí, pues normalmente como nosotros, como le he dicho, nos hemos acostumbrado a ir escribiendo a las agujas del reloj, puede ser que la mayoría de nosotros optara por decir que este es el carbono 1, ¿verdad? Entonces ponemos y usted decide que el bromo, bueno, primero decide que este es su carbono 1, ¿verdad? Y que al bromo lo va a poner en su posición axial. Entonces, el segundo sustituyente, que es el grupo metil, usted lo tendría que poner en la cara opuesta. Entonces, este lo puso en la cara superior, el otro, ¿dónde lo tendríamos que poner? Lo tendríamos que poner en la cara inferior, ¿verdad? Y entonces, dígame. Bueno, la ubicación es igual como si fuese para un ciclo, ¿verdad? Bueno, es un ciclo, obviamente, pero... Es un ciclo, sí, solo que no es plano. Ajá, ya, ok. Sí, entonces aquí lo único que estamos asumiendo, como les digo yo, usted pudo haber escogido cualquiera que fuera su carbono 1. Yo aquí escogí que este era mi carbono 1 y este era mi carbono 2. ¿Cómo? Porque es que lo que a veces a ustedes se les dificulta es saber si las tienen que poner en axiales o si las tienen que poner en ecuatoriales. Realmente eso no debería de causarles mucho problema porque, por ejemplo, esta es una representación correcta para el trans. ¿Por qué? Porque un sustituyente está en la cara superior y otro sustituyente está en la cara inferior. Entonces ahora voy a hacer el otro que también estaría correcto y es el siguiente, ¿verdad? Entonces voy a hacer este otro. Entonces fíjense, yo aquí los puse en las posiciones axiales, pero pude perfectamente, y hubiera estado correcto también, ponerlo en las posiciones ecuatoriales y decir que el bromo está en el carbono 1, pero no en la posición axial, sino que en la posición ecuatorial, en la cara inferior, ¿verdad? Y que el grupo metil, que está en el carbono 2, está también en una posición ecuatorial, apuntando hacia arriba, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas dos son
representaciones correctas del trans 1-bromo 2-metil-ciclohexano. Aquí, lo único, y este es un tema que quizá los que ya terminaron de leer el capítulo ya lo hayan revisado, ¿verdad? Hay una conformación que es más estable que la otra. ¿Cuál es? A ver, ¿quién ya lo leyó? ¿Cuándo es más estable un ciclohexano? ¿Cuando los sustituyentes están en posiciones axiales o cuando están en posiciones ecuatoriales? ¿Alguien ya lo leyó? Me parece que cuando están en las posiciones axiales sí, es más fuerte. No, es más estable cuando está en las posiciones ecuatoriales. Ya le voy a hacer el modelo y le voy a explicar por qué. Recordemos que estas son dos representaciones para un mismo compuesto, ¿verdad? Porque por eso fue que me vine para acá. Y usar esta animación, ¿verdad? Comenzando con esta, entonces si nos fijamos bien, y es lo que quiero que nos fijemos, ¿verdad? Fijémonos en estos carbonos, en este y en este, ¿verdad? Que son los que hemos dicho que van a sufrir esos cambios. Entonces, este carbono, y aquí están rotulados, solo que no me aparece ahorita, pero ahí cuando están ustedes trabajando, les aparece. Bueno, entonces fijémonos cómo están, ¿verdad? Está en posición axial y en ecuatorial. Entonces, en este carbono el axial está hacia arriba y el ecuatorial está hacia abajo. En este carbono el axial está hacia abajo y el ecuatorial está hacia arriba. Cuando nosotros la giramos y pasamos a la otra, entonces llegamos a esto. Entonces aquí es donde les digo yo. Y entonces otra vez, fíjense bien, ¿verdad? El axial está hacia arriba, el ecuatorial está hacia abajo. En este el axial está hacia abajo y el ecuatorial está hacia arriba. En la otra conformación están opuestos, pero es el mismo compuesto, es decir, usted lo único que fue haciendo es que fue rotando los enlaces, pero la molécula es la misma. Entonces aquí por eso es que les digo yo, cualquiera de estas dos representaciones es correcta para este compuesto. Si ya, por ejemplo, yo en la evaluación le preguntara, o en Orgánica 2, ¿verdad? Se les preguntara a ustedes, ¿cuál de las dos conformaciones posibles para ese compuesto es más estable? Entonces ahí sí ya la historia cambia, ¿verdad? Porque nos están preguntando si hay una que es más estable que la otra. Y de hecho sí la hay. Sí hay una que es más estable que la otra. Y ahorita solo déjenme terminar de hacer el modelo y ya lo voy a explicar. ¿Alguien tenía una pregunta? Me la puede hacer mientras termino de hacer el modelo. ¿O no? No era pregunta, lo que le iba a decir es que yo estaba viendo que también leí aparte en otro lado que decía que para saber cuál es más estable era que el que tenía menos carga. No, en esto de las conformaciones, no. Ahí en el libro tendrían que haber leído algo que se llama impedimento estérico, que es un impedimento debido a la interferencia que se da entre grupos que tienen, que son voluminosos, se les dice, ¿verdad? Es decir, cuando usted compara dos grupos y uno es de mayor tamaño que el otro. Por ejemplo, este caso que estamos considerando ahorita, de que el grupo metil es de mayor tamaño que el bromo. Ya casi ustedes, ya casi. Solo déjenme terminarlo porque si no se los explico no van a poder entender. Yo les podría decir cuál es el más estable y que lo copien, ¿verdad? Y que se lo aprendan, pero realmente quiero que lo vean y que lo entiendan. Entonces, bien, ahí en el libro cuando habla de esto de la estabilidad y les habla del impedimento estérico, les menciona una interacción particular. Si se recuerdan, habíamos dicho que las conformaciones eclipsadas son inestables porque las nubes electrónicas están muy cerca una de otras y que como tienen la misma carga, entonces tienden a repelerse y por eso la molécula se desestabiliza. En este caso,
pues ocurre algo semejante. Entonces, bien, aquí tengo lo que sería mi modelo para este compuesto que acabamos de mencionar. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé si lo logran ver bien, pero, perdón, es el trans, ¿verdad? Entonces están en caras opuestas. Bien, entonces aquí, no sé si lo logran ver todo bien el modelo. Realmente es el trans porque tengo el grupo metil. Es este que representa primero, es este que están viendo ahorita, ¿verdad? Bueno, lo voy a dar vuelta para que realmente sea, ¿verdad? El que estábamos haciendo. Entonces dijimos que nuestro carbono 1 era el bromo y que en esta conformación el bromo está en posición axial en la cara de arriba y en el carbono 2, que es mi carbono 2, tengo el el grupo metil en posición axial en la cara de abajo, ¿verdad? Y eso es a lo que se refiere el trans, que están en dos caras opuestas. Entonces, ¿cómo paso yo de esta conformación a esta conformación? Entonces ya lo vamos a hacer. Pero luego lo otro que quiero que se fijen es la cercanía que hay entre este hidrógeno, estos hidrógenos, ¿verdad? De este grupo metil con estos hidrógenos que están aquí. No sé si lo logran ver bien, pero están cerca entre sí, ¿verdad? Entonces esto genera una repulsión entre ellos porque están estos átomos con sus nubes de electrones cerca. Entonces, bien, tenemos esta conformación, que es esta, y vamos a pasar a la otra. ¿Cómo vamos a pasar a la otra? Como ya les había dicho, girando los enlaces, bajando uno, subiendo otro, ¿verdad? Entonces, bien. Ahora llegamos a la otra conformación que tenemos acá, ¿verdad? Y era el hecho que decíamos que en el carbono 1, este carbono de aquí, el bromo está en el ecuatorial. Y si se fijaron, no, o sea, yo no quité enlace, ¿verdad? Yo no rompí. Yo lo único que hice fue subir, girar los enlaces alrededor y eso fue lo que cambió la conformación. Si se fijan, ahora volví nuevamente al axial. El bromo en axial arriba, el metil en axial abajo. Es decir, es la misma molécula. Lo único que estamos haciendo nosotros es rotar los enlaces. Entonces, al rotar los enlaces, lo que ahora tenemos nosotros es esto que vemos acá, ¿verdad? El grupo bromo, que está hacia abajo, y el grupo metil, que ahora está hacia arriba. Y entonces ahora, si ustedes se fijan, el grupo metil está alejado del anillo. Les pregunto yo, ¿estará estos hidrógenos del grupo metil interactuando con algunos de estos hidrógenos del anillo? Así como lo vemos. ¿Habrá alguna interferencia entre estos hidrógenos y los hidrógenos del anillo? ¿Qué piensa? Por la distancia que queda entre los hidrógenos parece que no. No, no lo hay, precisamente por el hecho que les acabo de mencionar. Este grupo metil se está alejando del anillo. ¿Qué pasa cuando yo cambio la conformación y entonces ahora el grupo metil está en posición axial? Entonces, cuando está en posición axial, entonces aquí si ustedes se fijan, este grupo metil, no sé si lo logran ver bien, pero este es el grupo metil, ¿verdad? Que está como sustituyente. Ahora sí, está cercano con estos hidrógenos que son hidrógenos del anillo. Entonces, fíjense que hay una disposición que crea esas repulsiones. Aquí no se ven porque ya hemos dicho, ¿verdad? Estas son estáticas, pero realmente recordemos que los electrones no son puntos, aunque los representamos como puntos, realmente los electrones son nubes, densidades electrónicas. Entonces, esta densidad electrónica alrededor de este enlace se está rechazando con esta y se está rechazando con esta. Eso hace que esta conformación, que cuando los sustituyentes estén en posiciones axiales, sea menos estable
que la conformación cuando los sustituyentes están en posiciones ecuatoriales, porque cuando los sustituyentes están en posiciones ecuatoriales, ese grupo metil queda alejándose del anillo y entonces hay cero interacción con estos hidrógenos del anillo. Entonces, ¿cuál conformación es más estable? En este caso, sería esta. Entonces, no sé si quedó claro. Las dos son representaciones correctas. Estas dos son representaciones correctas para este inciso A. Pero, entonces usted podría, para fines de la evaluación, pudo haberme hecho esta o pudo haberme hecho la otra. Si solo le pido que me represente, pero si le pidiera represente la estructura del trans 1-bromo-2-metilciclohexano más estable, pero si le hubiera agregado el que represente la conformación más estable, tendría que haber sido esta. Si le pidiera que me represente la conformación menos estable para ese compuesto, entonces tendría que haber sido esta, ¿verdad? Entonces, bien, como ahí en el libro se los resumen, pero como veo que todavía no han llegado a esa parte, lo pueden anotar, ¿verdad? ¿Cuáles son las conformaciones más estables? Son las conformaciones diecuatoriales, cuando los dos sustituyentes están en posiciones ecuatoriales. ¿Cuáles son las conformaciones más inestables o las menos estables? Cuando los sustituyentes están los dos en posiciones axiales, como en este caso, ¿verdad? Entonces, esta es la menos estable porque tiene los sustituyentes en posiciones diaxiales, es decir, los dos en posición axial. Esas son las menos estables. Las más estables son las que tienen los dos sustituyentes en posiciones ecuatoriales. Nos vamos a encontrar con que puede ser que tenga uno en posición axial y otro en posición ecuatorial. No en este caso, ¿verdad? Pero en el siguiente sí. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta, si me entendieron esta última parte. Yo esperaría que cuando lo vuelvan o cuando lo lean en el libro, se acuerden y les quede un poco más claro. Bueno, entonces bien, este era el trans. Ahora si se fijan, el segundo pareciera que fuera el mismo que el primero, pero tiene algo que se le antepone, ¿verdad? Y es que nos están diciendo que es cis. Si es cis, entonces quiere decir que los sustituyentes no están en caras opuestas, sino que los sustituyentes están en la misma cara. Entonces, bueno, estamos considerando que los sustituyentes están en carbono 1 y en carbono 2, y estamos considerando que estos son el carbono 1 y el carbono 2. Entonces, nuevamente, tenemos dos conformaciones válidas para este cis, porque entonces usted puede decir, bueno, yo voy a colocar al bromo en el carbono 1 en la cara superior. Y entonces, ¿a dónde tendría que colocar al metil? ¿En ecuatorial o en axial? Para que fuera cis. En axial. Para que fuera cis. Miren que lo de cis, lo repito porque esto suele suceder, que les cuesta, que les caiga. Trans es que son dos caras opuestas. Y entonces, ¿cuáles son las dos caras? La cara superior y la cara inferior. Cis significa que están en la misma cara. Los dos arriba o los dos abajo, ¿verdad? Entonces les vuelvo a preguntar. Si yo represento al bromo en la posición axial en el carbono 1 y la posición axial en el carbono 1 está en la cara superior, en el carbono 2, ¿dónde tendría que colocar al bromo? ¿En la posición axial o en la ecuatorial? En la axial.
En la ecuatorial, en la axial no, porque este enlace hacia dónde apunta. Si yo lo pongo aquí, esto no es cis, esto es trans, porque este bromo está en la cara de arriba y este metil está en la cara de abajo. Entonces, esto cuando están en caras opuestas es trans y no nos están pidiendo el trans, nos están pidiendo el cis. Entonces, en el cis, ¿qué quiere decir cis? Cis quiere decir igual o del mismo lado. Entonces, están en la misma cara. Para que sea cis, yo el grupo metil tengo que colocarlo en posición ecuatorial, porque en el carbono 2 el enlace ecuatorial apunta hacia la cara de arriba. Entonces ahora sí, tengo a los dos en la misma cara, que sería la cara superior. Bueno, esta sería una representación donde usted dijo, yo voy a poner el bromo en axial. Pero puede ser que usted escoja que ponga el bromo siempre en el carbono 1, pero no en la posición axial, sino que la pone en la posición ecuatorial. Entonces, para que sea cis, el grupo metil de este carbono 2, ¿en qué posición tendría que estar? ¿En la axial o en la ecuatorial? En axial. Aquí sí tiene que estar en la axial, ¿verdad? Porque el enlace axial en el carbono 2 apunta hacia abajo, igual que este bromo en el carbono 1 apunta hacia abajo, es decir, están en la cara inferior. Entonces, bien, estas dos son representaciones correctas para este. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿habrá alguna de estas dos conformaciones que sea más estable que la otra? ¿Qué piensan? Pero ahora voy a hacer el modelo de este cis para que lo analicemos. ¿Qué piensan? ¿Habrá una que sea más estable que la otra? ¿O no? Bueno, ambas siempre mantienen están ubicados en la misma cara. Entonces, pareciera como que no tuviera diferencia. Pero sí hay, y ya vamos a ver cuáles. Bueno, entonces, bien, aquí no sé si lo logran ver lo que decíamos, ¿verdad? Este es el carbono 1, ¿verdad? Con el bromo en la cara axial hacia arriba y el grupo metil también está en el ecuatorial hacia arriba. Entonces, por eso decimos, ¿verdad? Los sustituyentes están en la misma cara. Entonces, fíjense qué ocurre con esta conformación. Esta conformación tiene el bromo, que solo es un átomo, en la posición axial, y tiene al grupo metil, que es un sustituyente de mayor volumen, en posición ecuatorial. Entonces, ¿cómo está este metil con respecto al anillo? Está alejándose del anillo. No hay interferencia entre este grupo metil ni entre el anillo. Entonces, ahora voy a pasar de esta conformación a esta otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar, voy a rotar, voy a bajar, voy a subir, voy a bajar, voy a subir. Ok, muy bien. Entonces, no sé si ya lo vieron. Miren qué sucedió aquí. Inmediatamente, ¿verdad? Bueno, no sé si lo lograron ver. Bueno, entonces ahora estamos en esta, ¿verdad? ¿Cómo está el bromo en el carbono 1? Está, no sé si lo logran ver acá, en posición ecuatorial. Hacia arriba. Bueno, si quieren lo miremos así, ¿verdad? Para que sea igual como lo tenemos acá, ¿verdad? El bromo lo tenemos así, ¿verdad? Así lo tendría que agarrar, perdón. Aquí para que sea igualito que este, ¿verdad? El carbono 1, tenemos el bromo en axial, el bromo en ecuatorial, y en el carbono 2 tenemos al grupo metil, aquí si lo logran ver, en la posición axial. Pero miren qué hay ahí. ¿Qué ocurre con los hidrógenos del grupo metil? Se están tocando, Lito.
Están unidos. chocando, están chocando. O sea, aquí hay una interferencia que ni siquiera es parecida a la del trans, ¿verdad? Porque en el trans no mirábamos realmente que estuvieran tan cerca, sino que por eso yo les decía, pensemos que son nubes, ¿verdad? Y que usted no puede decir, ah, la nube está exactamente encima de mi cabeza. No, o sea, la nube, cuando uno piensa en las nubes en el cielo, están sobre un área, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces perdemos con estos modelos, que pareciera que el átomo fuera una cosa puntual. Y realmente no, es una nube, es una densidad electrónica, ¿verdad? Entonces aquí, pero aquí sí se ve súper claro, miren, aquí están chocando los dos hidrógenos. Entonces sí hay una conformación más estable que la otra. Aunque este carbono, como ya decíamos, ¿verdad? Aquí, este carbono perdón, es que estamos viéndolo para abajo, ¿verdad? Sí, así. No, así, perdón, así. Tenemos el bromo aquí en el carbono 1 en la posición ecuatorial. Y tenemos en el carbono 2 al metil en la posición axial. Y entonces cuando está así, hay esa interferencia. Entonces sí hay una de estas dos que es más estable que la otra. ¿Cuál? Esta. Cuando, y entonces aquí le vuelvo a repetir, el bromo es un solo átomo. El metil es un grupo de átomos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la conformación más estable? Cuando el sustituyente más voluminoso, es decir, el sustituyente de mayor tamaño, esté en la posición ecuatorial. Entonces le agregamos, ¿verdad? Lo que ya habíamos dicho. ¿Cuál va a ser la conformación más estable de todas? La que tenga los dos sustituyentes en posición ecuatorial. ¿Cuál va a ser la menos estable de todas? La que tenga los dos sustituyentes en posición axial. Pero luego estamos en este caso, ¿verdad? Que es cuando estamos en medio. Que un sustituyente esté en axial y que un sustituyente esté en ecuatorial. Entonces, ¿cuál de esas dos va a ser la más estable? Va a ser la más estable aquella donde el sustituyente de mayor tamaño se encuentre en posición ecuatorial. Entonces, esta sería la más estable, esta sería la menos estable. ¿Por qué esta es menos estable? Ya se lo representé con el modelo. Porque hay una interacción entre el sustituyente y los hidrógenos del anillo, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuáles son los hidrógenos del anillo? Estos que están acá, ¿verdad? Luego este de aquí es el grupo metil. Este es el grupo CH3, que es el sustituyente que está interactuando con los átomos del anillo. Y por eso es más inestable. Y eso ocurre cuando está en posición axial. Bueno, estos eran como los más complicados de todos, ¿verdad? Ya los otros tres no son tan complicados porque, como ya habíamos dicho aquí, por ejemplo, en el caso del ciclopropano, entonces ya habíamos dicho, ¿verdad? El ciclopropano sí es plano, por eso es el más tensado de todos los anillos, porque todos los enlaces están eclipsados. Entonces aquí si nosotros representamos, por ejemplo, al trans 1 bromo, 2 yodo, ciclopropano, que es lo que nos están pidiendo que representemos. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues representamos al ciclo propano, como es trans, entonces el bromo estaría en una cara y entonces usted dice, ah, yo pongo al bromo en la cara de enfrente. Y en el carbono 2, entonces, ¿quién está? Está el yodo. Ahí. Y usted dice entonces que el yodo en el carbono 2 está en la cara de atrás. ¿Y eso cómo lo representa? Con las cuñas sólidas y con las cuñas discontinuas, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer. Vamos a borrar, vamos a comenzar del ciclo. Entonces aquí era donde les decía, ¿verdad? Usted coloca una cuña sólida. Entonces ahí usted escoge luego el bromo y lo pone ahí. Luego usted escoge una cuña discontinua, la pone en el otro carbono y ahí ponemos
un yodo, ¿verdad? Y luego le pedimos que nos los convierta en 3 dimensiones. Y entonces lo que tenemos es esto, ¿verdad? Ay, perdón. Aquí. Cuando nosotros vemos. Aquí solo recordar que en este modelo aquí nosotros no estamos viendo los hidrógenos, ¿verdad? No sé si ya se habían fijado. Pero no están representados los hidrógenos, solo están representados los carbonos. Para que el modelo realmente fuera representativo, entonces usted ¿qué tendría que decir? Que si este bromo está en la cara de enfrente, entonces ¿quién está en la cara de atrás de este ciclopropano? Pues lo que hay es un hidrógeno, ¿verdad? Y si en este carbono el yodo está en la cara de atrás, entonces quiere decir que en la cara de enfrente hay un, perdón, lo vamos a poner aquí mejor porque si no, no se nos va a ver bien. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué se hizo? Aquí. Bueno. Lo que pasa es que aquí quiero poner hidrógeno. Ay, no, porque como es tan chiquito este... No, ay, qué barbaridad. Como es tan chiquito este ciclo de un solo C, si ustedes se fijan es lo que decimos, ¿verdad? Que hay este impedimento, no me deja poner el hidrógeno. Aquí. Vamos a ver si me lo puso. Aquí está. Entonces aquí, ay, no sé si lo logran ver, miren qué chiquitillo se ve ese ciclo. Apenas lo podemos ver, ¿verdad? En este caso. Esta molécula es bien inestable ustedes, pero sí podríamos representarla de esta forma, como les decía. Ya luego en la vida real, como lo podemos ver aquí, no va a existir porque además estos halógenos tienen muchos pares de electrones. Entonces, eso desestabiliza, ¿verdad?, a la molécula. Pero para fines de representarlo, sí se puede representar. Luego, entonces, estos, el cuarto y el quinto, si se fijan, ya no nos hace referencia a esto, ¿verdad? Entonces, bueno, en el ciclo hexano, como ya dijimos, usted tendrá que representar si son cis o trans, colocándolos en enlaces axiales y ecuatoriales. Ya dijimos, ¿verdad? Mencionar cuál es más estable que el otro. Y luego, en este caso, cuando no estamos hablando de ciclohexanos, entonces, ¿cómo representamos si son trans o si son cis? Utilizando las cuñas sólidas y las cuñas discontinuas. Y por ejemplo, en el cual no nos están diciendo nada de eso, entonces, ¿cómo los representamos? Pues los representamos con enlaces normales, dijéramos, ¿verdad? Es decir, usted representa un bromo unido a uno, un yodo unido al otro. Y pues sería un cicloheptano, que la única diferencia es que el anillo sería de 7, ¿verdad? Veamos a ver, sí. El anillo sería de 7. Representa, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 1 tiene un flúor. Aquí, ¿verdad? Colocamos un enlace sencillo con el flúor. Y luego era el 4, ¿verdad? Ajá. Y en el 4 colocamos otro enlace con un grupo metil. Entonces aquí colocamos el carbono. Bueno, como ya esta es una representación, si se fijan, aunque usted lo quiera colocar, ya no se lo pone. Porque esta es una línea angular, que es lo que les decía yo aquí con estos ejercicios anteriores, ¿verdad? Esta línea tiene un significado, ¿verdad?, que es el del grupo metil, y por eso si ustedes se fijan, aunque yo quiera agregarle carbono aquí, no me deja agregarle porque aquí ya hay un carbono, ¿verdad? Entonces ahí ya le pido que me lo haga en 3D, y entonces aquí tendría lo que sería el modelo del cicloheptano, que si se fijan tampoco es plano, ¿verdad? Tampoco tiene tensión de anillo, porque ahí lo podemos ver, hay unos enlaces que están hacia arriba, otros hacia abajo. Y aquí, si lo logran ver, está el grupo metil.
Pero su representación tendría que ser, perdón, la voy a hacer más grande, pero no tanto. Para que se fijen, esta sería la representación para este último. Bueno, no sé si hay alguna duda o hay alguna pregunta. No. ¿Podría mostrar el último otra vez? Es que no lo vi bien. El último, este. Sí, ese. Ajá, es un ciclo de 7. Aquí está, a ver, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es este de acá. Un flúor en el carbono 1 y un grupo metil, que es este que podemos ver aquí. Voy a tratar de darle vuelta a ver si se porta bien. Aquí, bueno, más o menos. ¿Lo logran ver? Carbono 1, carbono 2. No, entonces lo puse en el 5. 1, 2, 3, no, 4, porque... no, perdón, estoy numerando por el lado contrario. Ya sí. Ya, hoy sí. Entonces este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y en el carbono 4 tenemos aquí el grupo metil.